Quería entonces presentarles algunas ideas realmente muy acotadas sobre lo que hemos estado haciendo durante un año y medio más, casi 2 años, un grupo de investigadores, de profesores, de estudiantes, de tesistas, que decidimos emprender esta aventura. Y para eso quería como arrancar contándoles una anécdota. Yo hice mi tesis de doctorado en Francia sobre los economistas y la inflación, tiene lamentablemente particular actualidad, pero en todo caso, mientras escribía la tesis, tenía que traducir la palabra académica, y era difícil porque no existe en francés, y en todo caso eso me obligó a pensar las particularidades del mundo universitario y científico en la Argentina, ¿no? En el mundo, en general, cuando uno habla de la tarea académica o del campo académico, se refiere casi puntualmente a las universidades, sobre todo a las universidades donde se transmiten conocimientos vinculados a las ciencias básicas, un espacio particularmente elitista, ¿no es cierto?, que supone minorías de estudiantes, de profesores investigadores que se dedican a la producción y la reproducción de conocimientos. Y en todas mis clases en la Argentina suelo enfatizar que hay algo de la maravilla de las universidades públicas de este país que ni en Europa ni en Estados Unidos se consigue, ¿no? En Estados Unidos porque son muy costosas, en Europa porque son muy exigentes, ¿no? Pero hay algo de esa experiencia científica universitaria en Argentina que plantea desafíos específicos y que de algún modo estos proyectos de PISA-COVID vinieron a resolver. Por un lado, plantearles algo que dice gran parte de la literatura que trabaja sobre las ciencias sociales y humanas, y es que está compuesta por dos mundos que uno podría de algún modo diferenciar. Por un lado, el sistema universitario argentino, compuesto por una gran cantidad de instituciones de educación superior, de las cuales 66 universidades son públicas, donde varias de ellas transmiten formaciones en ciencias sociales y humanidades, y al menos 40 conforman el CONDESOC, que fue el Consejo de Decanos en Ciencias Sociales que, creado hace relativamente poco tiempo, planteó el proyecto de los PISAC. Hay que decir que de esas numerosas universidades públicas con esa gran cantidad de estudiantes y profesores, hay un porcentaje muy pequeño de esos docentes que se puede dedicar a la investigación, ¿no? No hay datos por carrera, pero apenas el 11% de los profesores de las universidades públicas tiene dedicación exclusiva en la Argentina, y eso hace que gran parte de ellos estén dedicados centralmente a la docencia, a la dinámica local, y que tenga poco tiempo, ¿no es cierto?, poco resto de energía para dedicarse a la investigación y a los vínculos entre distintos profesores, investigadores del país. A su vez está el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, que tiene hoy más de 2.500 investigadores y otro tanto de becarios en ciencias sociales y humanas, con una alta concentración en el área metropolitana, digamos, el 40% se ubica en la ciudad y la provincia de Buenos Aires, y que en general estamos a veces corriendo, ¿no?, por la publicación de papers y más conectados a la dinámica global o a las discusiones disciplinarias que a lo que sucede en el resto del país. Entonces, en ese sentido hay que encuadrar los proyectos PISAC, que fueron una experiencia académica inédita, académica en el sentido de que venían a acercar todo lo posible, aun cuando muchos de estos investigadores damos clases en las universidades nacionales, muchas veces la dinámica con nuestros colegas no es la misma, y la experiencia del PISA-COVID tenía que ver con incitarnos a trabajar juntos en una escala federal, produciendo conocimiento interdisciplinario, ¿no es cierto?, y con el objetivo de comprender una experiencia tan traumática, pero tan interesante también, como fue la epidemia, digamos, la pandemia del COVID-19 y el impacto social y económico que tuvo. Entonces, el proyecto del PISAC vino a contrarrestar dos grandes desencuentros, diría yo. A veces el desencuentro que hay entre docencia e investigación, alentando a que estudiantes, profesores, investigadores, trabajáramos juntos en un objetivo de largo aliento, y también una gran fragmentación federal que hace que muchas veces
para Andrea y para mí, que hemos hecho estudios en el extranjero, resulte más fácil enviar a un estudiante a hacer estudios de posgrado al extranjero, que a que vaya a hacer un semestre a La Pampa, a Tucumán, a Comodoro Rivadavia o a Tierra del Fuego. Entonces, que era muy importante para nosotros, los directores de nodo, pensar estos proyectos como una forma de lo colectivo, no solo como una sumatoria de aglomerados o como una sumatoria de centros de investigación, sino como un genuino equipo de intercambio donde convivieron historiadores, economistas, trabajadores sociales, sociólogos, politólogos, y donde convivieron también generaciones muy distintas, desde estudiantes que estaban terminando sus carreras de grado hasta investigadores más formados, ¿no es cierto?, en la mitad y un poco más de su carrera. Y ahí están, como en el mapa que les presento, un poco la diversidad de regiones, de provincias, de núcleos urbanos que participaron con el esfuerzo, digamos, que nunca será suficientemente reconocido, de sus directores de nodo, Silvia Morón en Córdoba, Virginia Mellado en Mendoza, Susana Víos en Comodoro Rivadavia, Mirta Merlo y María Ayelen Flores en Chaco, Gabriel Obradovich en Santa Fe, Claudia Daniel, Martín Armelino y yo en el área metropolitana de Buenos Aires, María Florencia Gutiérrez en Tucumán y Andrea en La Pampa, ¿no? Entonces, como un gran orgullo para mí poder compartir con ustedes esto que hicimos en un contexto donde decidimos no terciarizar el relevamiento, no distribuirnos los objetivos y los temas, sino generar espacios de diálogo regulares para ir tomando juntos las decisiones, para ir aplicando juntos, ¿no?, los distintos dispositivos del relevamiento y para producir conocimiento que sirve para entender lo que pasó, y voy a intentar persuadirlos también, como creo que ya hizo Andrea, Enzo y Alejandro, de que pueden también dar pistas muy interesantes para entender lo que puede venir después de esta experiencia difícil para los argentinos. El proyecto se dio básicamente 5 grandes objetivos. El primero fue, a través de las fuentes estadísticas y los registros disponibles, analizar el shock diferencial de la pandemia en los distintos núcleos urbanos, pero en particular dentro de ellos en los sectores, poblaciones, unidades domésticas y productivas que los componen, viendo a ver quiénes habían sufrido más el impacto, digamos, los que ya eran vulnerables, los que se vieron vulnerabilizados. Para esto, digamos, utilizamos sobre todo la encuesta permanente de hogares y datos de cuentas nacionales, pero también hicimos un relevamiento específico donde tuvo Mendoza un protagonismo importante, Mendoza y Tucumán, de ver, digamos, las otras fuentes de información que existen y que hoy pueden servirle a los cordobeses y a los tucumanos para que miren en profundidad, ¿no?, el caso de Santa Fe o del Chaco, sabiendo que esas fuentes, que esos equipos rastrearon, están disponibles. En el segundo objetivo intentamos, a través de un relevamiento documental y periodístico, ver, bueno, qué habían hecho los gobiernos provinciales y municipales frente a esta situación traumática. Aquí trabajamos sobre todo sobre el IFE y el ATP, que fue el mínimo común denominador que atravesó todo el territorio nacional y en el que pusimos nuestros focos, pero también miramos, bueno, qué hicieron las distintas provincias según su color político, su capacidad presupuestaria, ¿no?, sus magnitudes demográficas, para acompañar, complementar o extender en algunos casos las medidas adoptadas por el gobierno nacional. Y lo que hicimos fue algo maravilloso, que una de las cosas que tenemos que discutir es cuánto lo vamos a donar o no a un archivo de historia oral que está componiendo ahora la agencia, que es hablar con la gente cuando su memoria todavía tenía muy viva, ¿no?, la experiencia de los acontecimientos. Seguramente quienes salgan ahora a preguntar lo mismo que nosotros ya no encontrarán la riqueza que nosotros pudimos observar porque los agarramos todavía muy en caliente, ¿no?, con el recuerdo, con el trauma, con la experiencia, digamos, muy cercana, y de una diversidad de actores, no solo en términos territoriales y socioeconómicos, sino también en términos de género, en términos de trayectorias, ¿no?, en términos de, como decía Andrea en un momento en su presentación,
organizaciones completamente diferentes, como puede ser una pyme, donde había que arreglar con los dos empleados quién iba a hacer lo que se podía hacer remoto y lo que se podía hacer presencial, hasta organizaciones más grandes con principios estandarizados, donde analizamos los desafíos de los jardines de infantes y de la FIP, ¿no? A la vez, digo, como una diversidad de personas, de agentes, de organizaciones que nos dieron su experiencia para que comprendiéramos, en ese caso en particular, cómo había sido el impacto en las familias, en las empresas y el acceso o no acceso de estos potenciales beneficiarios al IFE y al ATP y a la gente que los había intentado ayudar, facilitar, ¿no? Ese acceso, esa pieza clave de la que hablaba, ¿no? Andrea. El libro del siglo XXI todavía no se sabe si tiene nombre, pero en todo caso hablábamos de tramitar la urgencia, poniendo, digamos, el foco en el trámite, como en esa situación puntual donde Estado y sociedad se encuentran, ¿no es cierto?, a través de la ayuda de otros, a través de plataformas, digamos, haciendo todo lo posible, teniendo suspicacias, teniendo avivadas, teniendo desesperación, ¿no?, para lograr acceder, digamos, a esta ayuda en un momento totalmente extraordinario. Y lo que intentamos hacer, ahí hablaban del cuadernillo nacional, fue empezar una comparación sistemática donde pudimos ver muchas similitudes y algunas particularidades, ¿no es cierto?, de un país como el nuestro, donde, como decía Andrea, digamos, el IFE tendió a ser proporcionalmente más importante, por ejemplo, en las provincias del norte, donde los hogares más pobres son proporcionalmente más importantes que, por ejemplo, en Patagonia, y donde el ATP tendió a concentrarse también en las áreas donde hay más concentración de empresas, como el área metropolitana de Buenos Aires, de Córdoba o de Santa Fe. Y a partir de, digamos, estas estrategias múltiples, llegamos a algunos hallazgos que yo voy ahora a recorrer muy rápidamente, pero que todos pueden encontrar en la página de la FIP, en la página de la agencia, digamos, ojalá que la FIP también se inspire, qué bien, qué bueno sería, pero en todo caso en la página de la agencia, donde están el cuadernillo metodológico que sintetiza todas las decisiones que fuimos tomando, el cuadernillo nacional que de algún modo sintetiza y compara las experiencias que analizamos, y un cuadernillo específico para cada uno de los nodos que reconstruye estos 4 elementos que vamos a comentar aquí para la realidad de el núcleo urbano analizado, la provincia y el núcleo urbano analizado. Entonces, arranquemos por decir que cuando miramos el impacto socioeconómico nos dimos cuenta que había una temporalidad común de la crisis, que el segundo trimestre fue dramático para todas las provincias, las ciudades del país, porque fue en el momento en que se detuvieron de manera súbita las actividades, ¿no es cierto?, que en general, más allá de la diversidad socioproductiva de las distintas regiones, hay coincidencia en cuáles fueron los sectores, los tipos de establecimientos y las poblaciones más afectados, ¿no es cierto?, los sectores que necesitaban más el intercambio para realizarse, hotel y turismo, esparcimiento, comercio, ¿no?, servicios personales no esenciales, digamos, cómo fueron sobre todo las mujeres y los jóvenes los que tendieron a perder sus empleos y a replegarse, y cómo fueron efectivamente los hogares más vulnerables los que sufrieron una agudización de la pobreza y de la indigencia. Entonces, eso está disponible y de algún modo reconstruye a través de estas diversas fuentes el impacto socioeconómico de la pandemia en la Argentina, en particular en estos aglomerados. Después miramos algo que también uno podría pensar de la presentación de Enzo y de Alejandro, que es cómo se distribuye federalmente el trabajo asistencial, en el caso de ellos, cómo se distribuye federalmente la representación de intereses, ¿no? En nuestro caso, lo que observamos fue cuánto Nación había intentado a la vez contener o asistir al sector formal e informal, que por eso concentró las transferencias incondicionadas de ingreso y los créditos, pero que las provincias y los municipios no se quedaron de brazos cruzados, que en general su principal medida, en el caso provincial, fue ofrecer moratorias, exenciones impositivas, ciertas flexibilizaciones regulatorias, y que fue ahí donde los municipios tuvieron más protagonismo, ¿no?, permitiendo que los salones de fiesta se volvieran verdulerías, los hoteles, como decía Andrea,
espacios de alojamiento para los enfermos para evitar los contagios, y que si bien, digamos, hay diferencias en el timing y en el alcance, hay una clara distribución, no coordinada, pero de hecho, entre los distintos niveles que componen el Estado argentino. Tras esa descripción nos concentramos entonces en el IFE, el ATP y la comparación entre ambos, ahí donde los proyectos tienden o a mirar la política asistencial a los pobres o la política económica vinculada con las empresas. Creo que una de las riquezas del proyecto fue mirar las dos cosas a la vez, corroborando que una de sus principales singularidades de ambas fue el rol central que cubrieron las plataformas digitales. Fue gracias a ellas, gracias a los datos que atesoraban la ANSES y la AFIP, gracias a las plataformas que tenían estas dos agencias públicas, gracias a los dispositivos que implementaron, que hogares, empresas, trabajadores pudieron acceder a estos beneficios. Cuando uno los mira de cerca, las diferencias saltan a la vista, ¿no? Solo hubo 3 rondas del ingreso familiar de emergencia, que no tuvo mayores ajustes, que estaba destinada y logró efectivamente alcanzar a hogares con jefes de hogar informales o desocupados. La noción de hogar resultó bastante problemática y fue una de las dificultades de segmentación más clara que planteó el IFE, y vimos ahí, sobre todo a través del trabajo de Luisina Perelmiter y Pilar Archidiácono, que coordinaron a todo el equipo del proyecto, en identificar cómo, ¿no?, el párroco, el funcionario, el vecino, la maestra se habían puesto a disposición de, sobre todo, los sectores más vulnerables para ayudarlos a poder acceder a internet, acceder a una computadora, completar sus datos, a conseguir una cuenta bancaria o una transferencia al correo que les permitiera acceder, digamos, a estos 10.000 pesos, suma fija que se entregaron durante 3 rondas. El caso del ATP, que fue el que más se comentó a la tarde, tuvo muchas más rondas, tuvo 9, tuvo una diversidad de beneficios, como decía Andrea, no solo la compensación salarial, sino también los créditos y la reprogramación de los aportes previsionales, alcanzó a una diversidad de empresas y trabajadores, con un protagonismo central de los contadores, de las cámaras empresarias y de los sindicatos. Hay algo que hubiera preguntado, pero evité hacerlo para que no nos prolongáramos mucho en el tiempo, que es que paradójicamente la política, el ATP, con mayor intervención de organizaciones representativas, resultó mucho más focalizada, fue mucho más capaz de ir como segmentando los beneficios que la otra política, ¿no es cierto?, el IFE, donde la participación de los actores sociales imposibilitados de movilizarse fue menor, ¿no? En todo caso, el proyecto nos deja un conjunto de propuestas y aportes que, insisto, creo que están llamados a contribuir a la sociedad de la pospandemia y a temas que tienen ahora un carácter candente, ¿no? Uno es considerar cómo se gobierna a distancia, ¿no? O sea, qué capacidades, qué potencialidades y qué limitaciones diferenciales plantea el uso de registros y de plataformas digitales para implementar políticas públicas, y cómo, como decíamos, es mucho más capaz de hacerlo con sectores formalizados que con sectores menos formalizados. De ahí la dificultad de la segmentación. O sea, estamos discutiendo segmentación de qué tarifas, bueno, hay que ver cuánta información tiene el Estado argentino para poder honrar, ¿no?, el compromiso que está tomando de ofrecer los subsidios a quienes realmente lo necesitan y quitárselos a quienes pueden pagar el precio correspondiente, ¿no? Vimos también cómo, a pesar de esta relación directa que pudo establecer el gobierno nacional con los beneficiarios, es necesaria, al menos inicialmente, la intermediación de personas, ¿no es cierto? Esas políticas a distancia necesita mediadores, y el Estado, sabiéndolo, puede intentar reclutarlos, formarlos, conducirlos de manera más clara que en este proceso que estuvo marcado, ¿no es cierto?, por la improvisación y la incertidumbre que trajo la situación sanitaria. Y por otro lado, algo que también, digamos, está en el origen de las suspicacias, es las potencialidades y los riesgos que supone la integración digital y financiera. ¿Quién va a manejar esos datos? ¿Con qué precaución? ¿Cómo va a ser, ¿no?, el derrotero financiero de familias que antes no tenían cuentas bancarias y ahora sí las tienen y tienen cuentas, tienen tarjetas de crédito y demás? Sabemos que la inclusión financiera puede ser una muy buena noticia o una muy mala noticia también cuando canaliza el acceso al crédito en condiciones de empobrecimiento, ¿no? Entonces ahí hay
digamos, todas unas preguntas interesantes para hacernos. La otra es un tema político e institucional también de actualidad, que es cómo se coordina, ¿no?, políticamente un país federal, ¿no? O sea, la adopción del IFE y el ATP expresa tanto la capacidad de los equipos de gobierno cohesionados y con atribuciones claras para implementar con rapidez y creatividad y ambición, como decía Andrea, un conjunto de iniciativas, bueno, la posibilidad de coordinar con una sintonía más fina, ¿no?, más sofisticada los niveles de gobierno, es algo de lo cual adolece como dificultad el Estado argentino desde hace tiempo. Y esto se corresponde también con la dificultad de darle previsibilidad y sustentabilidad a esos anuncios que formula, ¿no? O sea, la historia del IFE y el ATP también es la historia de que se terminaron en 2020, aun cuando la segunda ola de contagios y de muertes vino después, ¿no? Y en ese momento el Estado decidió retirarse, algo que también aparecía como un reclamo en muchas entrevistas. Y queda entonces también, digamos, la conciencia de la importancia de la información pública, ¿no es cierto?, de su uso combinado, de la necesidad de unificarla y de monitorear con más detalle, producir información con más detalle, sobre todo sobre estas unidades productivas y domésticas que son más renuentes, ¿no es cierto?, o en todo caso menos visibles para los registros y las estadísticas públicas. Esto lo voy a decir muy rápido, digamos, tuvimos una diversidad de transferencias que fueron desde la organización de reuniones con expertos para poder visibilizar las potencialidades y los límites de los registros y las estadísticas públicas. Ahí están publicadas las 2 relatorías en la revista Anfibia y se los enviamos al INDEC. Hicimos esta compilación de información muy dispersa, estadística y documental, que también está a disposición. La base de datos de políticas públicas también va a estar en la página de la agencia, para quien quiera seguir explotándola y utilizándolas. Ahí están los cuadernillos que insistimos en todos los nodos que se los hiciera llegar, digamos, a los funcionarios y a las entidades públicas que podrían estar interesadas en ello. Y querría cerrar con esta dimensión con la que comencé, que es que el proyecto deja una formación, una experiencia metodológica, de discusión teórica, de confianza, de diálogo constructivo, que a nivel federal, que es realmente un tesoro que ojalá otras iniciativas permitan seguir desarrollando, digamos, seguir nutriendo para que conformemos efectivamente un campo académico que preserve esta singularidad maravillosa de universidades públicas, gratuitas, laicas, de ingreso irrestricto, con un sistema más capaz de combinar docencia, investigación y un diálogo regional, digamos, más estrecho. Los invito, en noviembre va a estar el libro del siglo XXI, no está dividido, los capítulos no son regiones, son colaboraciones entre autores que viven en lugares diferentes y que aceptaron el desafío de escribir a 4, a 6 manos un análisis que tuviera una vocación nacional. Así que a los que estén interesados, ese es nuestro mail, nos pueden escribir y en todo caso, muchas gracias por la atención.